Parte importante de los temas son de conectar con la economía, conectar con la ciudad y tener algunas similitudes de enfoque, pero más que conclusiones, tener alguna claridad en sus intervenciones. Si ustedes pudieran hacer alguna reflexión o una propuesta en estos cuadrantes, desafíos de investigación o propuestas teóricos o temas de políticas públicas urbanas que ustedes creen que se transparentan. En el fondo, voy a tratar de hacer una pasada por estos 8 cuadrantes, en los cuales nuestras opiniones podrían ir en cierta medida haciendo este cierre de la primera jornada, en donde hemos hecho cruces de investigación. Es, por ejemplo, recurrir a algún concepto de la sociología de las migraciones, el estudio de las migraciones, que te permita ver cómo la práctica de las familias migratorias transforma esa ciudad. A partir de los casos exitosos, la comparación con algún caso, con algún fracaso, para una estrategia comparativa. No te digo a lo Rashing, porque el número de casos es más elevado, el método comparativo Rashing, pero un número intermedio de casos, comparar con alguno que no le haya ido bien, si se puede encontrar, a ver qué le faltó comparado qué tienen los que le fue bien. El término de etnia como si fuera sinónimo de nacionalidad, y a mí eso no tenía. Claramente nosotros en América Latina tenemos un concepto de etnia que tiene que ver con pueblos indígenas, no tiene que ver con nacionalidad. Entonces, ¿cómo fui resolviendo eso? ¿Y qué encontraste al hacer esa contratación? ¿Encontraste algún factor explicativo? Con respecto al anterior, claro, y así cuando hice las entrevistas, que fue la herramienta fue la entrevista en profundidad semiestructurada, preguntaba cuál era su... ¿Pero eran parecidos o eran diferentes? Eran diferentes. ¿Qué lo hacía diferente? Que los inmigrantes emprendedores en su país de origen habían tenido ciertos emprendimientos, tenían experiencia en emprender, a diferencia de los que no emprendían, y sí llevaban cierta cantidad de tiempo en Chile. Tenían experiencia en emprendimiento, quizás la mayoría es lo mismo. Antes de entender tal vez alguna política de barrio, tenemos que entender mejor la política migratoria actual, digamos, o sea, su desactualización. Y en ese sentido, tal vez, yo no sé en qué parte de la idea va, sería de cierta forma garantizar en una... Sí, acá es una postura, no sé, hasta filosófica, digamos, ciertos derechos humanos mínimos, digamos, relacionados a una nueva política pública migratoria. Los productores bolivianos no podrían atravesar ese proceso de movilidad sin informalidad. También tiene la otra cara, que la forma de movilidad que realizan es muy precaria, tiene muchas inestabilidades, muchos límites, además para ellos y para nosotros y para los consumidores de verduras y hortalizas también, porque los controles sobre la seguridad alimentaria de esa verdura también son muy malos, ¿no? Entonces, bueno, la informalidad es una condición, pero dada la precariedad de ese modelo. Pienso que hay ciertas prácticas que les han permitido a ellos, han sido recursos a la movilidad, ¿no? Eso como, digamos, situaciones de compadrazgo que les han permitido tener mano de obra, claro. Y poder ahorrar también. Claro, poder ahorrar, u otras, el corte de pelo, por ejemplo, las fiestas, determinadas fiestas que permiten una cohesión, ¿no? O sea, son todos elementos que esos pueblos andinos los traen desde mucho antes y los incorporan a esta modernidad.